Diego, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Rubén, buen día, un gusto saludarlo a esta hora de la mañana y a toda la audiencia que nos está escuchando. Diego, por favor, si nos puede refrescar la memoria respecto a los trámites que hizo la dirigencia del MAS para convalidar el Congreso de la OCAeñe ante el Tribunal Supremo Electoral. Sí, gracias Rubén. Primero debo comunicarte que las reglas en el sistema político boliviano, las reglas que definen el sistema de funcionamiento de partidos políticos, es un sistema muy particular dentro del sistema de normas electorales regulados por la ley 1096, que es nueva, es de 2019 y que ha cambiado los criterios, por ejemplo, de actuación del órgano electoral para con los partidos políticos. Después que se aprueba la ley, el EMAS ajusta su estatuto a la ley. A la fecha hemos encarado 7 congresos e incluso un congreso donde hemos modificado el estatuto. Entonces el MAS, Rubén, viene con una larga ya experiencia de supervisiones del órgano electoral a los diferentes congresos departamentales y demás, y por supuesto en este último congreso, el Congreso Nacional Ordinario, que es a nivel nacional, el MAS con toda esa experiencia y ya la relación que aparte solo puede ser a través del delegado por la ley 1096 y la ley del régimen electoral, es que hemos inscrito la realización del Congreso con todos los plazos, con todos los requisitos que exige tanto la ley como el estatuto del MAS. El Tribunal Electoral ha aceptado, había 15 días para que cualquier militante u organización pueda impugnar al mismo MAS. No ha ocurrido eso. Hubo después incluso impugnaciones de algún grupo de dirigentes nacionales ante el órgano electoral que fue rechazado, y a la fecha todavía un recurso extraordinario de revisión que no ha concluido. Sin embargo, habiendo el MAS llevado todos los criterios legales en regla, la legitimidad para la realización de este Congreso, cumpliendo su estatuto, es que finalmente el Congreso se lleva en la UCAeñe en los pasados 2 días. Existió la supervisión del órgano electoral hasta el final del evento y por lo tanto se ha cumplido con toda la legalidad un Congreso exitoso, un Congreso que ha concluido satisfactoriamente y que, bueno, lo que tú comentabas, nos enteramos que ha habido una supuesta decisión que la conocemos por redes sociales de una sala constitucional trasnochada, porque no se puede llamar de otra forma, seguramente por presiones políticas, y saca esta medida que no la conocemos porque no nos han notificado. Entonces ese es el estado de situación, Rubén, sobre la situación del Congreso, concluido exitosamente, habiendo ya posicionado una nueva directiva del MAS y que a la fecha, a la hora, no tenemos conocimiento, no se nos ha notificado con ninguna decisión de ninguna sala constitucional y que cuando lo hagan responderemos como corresponde. Comentábamos con Antonio Dalense, mi colega de trabajo, esto que nos llamó la atención. El Congreso tenía que terminar este jueves 5 de octubre. Sin embargo, se adelantó con un día. ¿Y no será que más bien en vez de que esta sala constitucional estuviera trasnochada, el movimiento al socialismo en la OCAeñe los hubiera madrugado con sus decisiones, considerando de que la notificación va a ser posterior a las resoluciones del Congreso de la OCAeñe? A ver, yo te comento esto, hay que hacer dos puntualizaciones y los abogados no especulamos, Rubén, actuamos sobre certezas jurídicas. Ya. Esa es nuestra función, entonces te debo decir dos cosas con absoluta y meridiana claridad. Primero es que los congresos, todos los congresos del MAS son convocados para 3 días porque nosotros debemos prever en la convocatoria que eventualmente la supervisión nos acompañe hasta la conclusión del mismo. En varios congresos del MAS, y quien conoce en todos estos años todos los congresos que hemos realizado, saben que el Congreso es magno y el Congreso muchas veces por el cansancio que implican los eventuales 3 días, el Congreso ha decidido en algunos congresos hacer cuartos intermedios a las 7 de la noche y volver al otro día, pero en algunos casos por lo difícil que miles de personas que no tienen hospedaje, que llegan y se quedan, etcétera, el mismo Congreso decide trabajar por tiempo y materia. Y ya en 3, 4 congresos que ha tenido el MAS, en 5, si con certeza, decidieron trabajar por tiempo y materia, convocado el Congreso para 3 días, sin embargo concluyó en 1 y medio.
¿no? Concluyeron en 2. Entonces es una práctica normal y recurrente, porque nosotros debemos hacer dentro del periodo convocado el Congreso. Ya lo hemos hecho, el Tribunal Electoral, los informes del CIBDE respaldan la afirmación que yo estoy haciendo con la meridiana claridad, y lo mismo ha ocurrido en la UCAeñi. El Congreso, el plenario decidió trabajar por tiempo y materia el primer día y no hacer ningún tipo de cuarto intermedio, entonces no hubo pausa. Fue de manera continua, porque los congresistas también, imagínate, 3 días de trabajo, eso es muy difícil sostener. Sin embargo, nosotros en la convocatoria tomamos la previsión, porque el Tribunal Electoral programa por el tiempo que nosotros le decimos. Entonces, esta es una práctica electoral del MAS recurrente. Entonces, no hay aquí madrugada a nadie. Lo que han querido hacer más bien es de manera totalmente ilegal, de una persona que no tiene legitimación activa, Rubén, una ejecutiva de una federación departamental, que no es parte del grupo de confederaciones que el estatuto reconoce, o sea, no tiene legitimación activa, que tiene su militancia del 2023, o sea, de este año, por lo tanto no podía haber sido, no cumplía los requisitos de participar de directiva ni de nada que exige 10 años de militancia. Una persona que no tiene legitimación activa para poder accionar. Segundo, totalmente a destiempo. ¿Por qué? Porque la sala dice que no debe cumplirse la convocatoria. La convocatoria, en el momento en el que se inaugura el Congreso, ya estaba agotada, porque hasta ahí llega la convocatoria. ¿Por qué? Porque la dirección nacional del MAS, que fue accionada, porque solo lo accionaron a Evo, ya había cesado funciones. El presidium es el que toma la responsabilidad del partido dura el Congreso. Eso está regulado de manera concreta por las normas electorales. Por lo tanto, ¿a quién podían parar el Congreso? Es una suerte de intento, desconociendo las normas electorales, una sala que, por eso te decía, trasnochada, le pretende usurpar funciones al órgano electoral. Ni siquiera lo ponen al órgano electoral como tercero, siendo que tiene la función de supervisar, de regular este tipo de actuaciones, y sacan una medida cautelar inaplicable, por lo que conocemos por medios de comunicación, que hasta el día de hoy no nos han notificado. Entonces, el Congreso, en el marco de las prácticas jurídicas, en el marco de las regulaciones electorales, ha concluido como debía concluir, y por lo tanto no hay ninguna observación. Ahora es otra etapa donde el informe del órgano electoral dirá si hemos cumplido o no los requisitos ya propios del estatuto para la conformación de la directiva. Estamos en otra etapa. Esta etapa previa ha precluido, y por lo tanto cuando nos notifiquen responderemos. Pero al respecto, bueno, no quiero agotar en esta parte, tenemos mucho que decir respecto de la actuación de esa sala constitucional. Ahora, Diego, el artículo 10 del estatuto actual del Movimiento al Socialismo precautela la participación de al menos 3 organizaciones. Las 3 matrices fundadoras del Movimiento al Socialismo: la Confederación Correcto. Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originaria de Bolivia, Bartolina Sisa. Cuestionaba precisamente el ala arcista de que estas organizaciones no han sido convocadas. El mismo presidente Luis Arce decía al comienzo de la semana que los dueños del Movimiento al Socialismo no asisten, por tanto no valdría la pena asistir a este Congreso del Movimiento al Socialismo. ¿Qué dirigencias han sido invitadas o notificadas para su participación? Sabemos que estuvo, por ejemplo, el de CONAMAC, el señor Ramiro Cucho, el Giliri Apumalcu, en el Congreso, pero más allá de ello, estas 3 organizaciones fundadoras han participado orgánicamente del Congreso. Mira, Rubén, hay que hacer 2 puntualizaciones y hay que dividir 2 momentos distintos. La primera es que el artículo 12 del Estatuto Orgánico dice que quien convoca es la Dirección Nacional, y el artículo 13 dice en consenso con las organizaciones matrices. Y tú lo has dicho, con federaciones, ¿no ve? La señora que está impugnando, etcétera, es de una federación. Primero, que no tiene legitimación, tú lo ratificas, leyendo el estatuto. Segundo,
¿Y qué hemos nosotros adjuntado al órgano electoral? El órgano electoral no es irracional, el órgano electoral verifica si hemos cumplido o no el estatuto. Lo primero es que nosotros, Rubén, en los días de entre el 15 y 17 de junio de este año, la Dirección Nacional emite convocatoria a reunión nacional entre la Dirección Nacional, direcciones departamentales y las organizaciones del Pacto de Unidad, donde están las tres matrices, y emite con notas que tienen los sellos de cargo. Se invita a todas las confederaciones, incluido el señor en ese momento Alavi, el señor Rojas, que era el máximo ejecutivo de la CSUCB, se emite a la señora Guillermina Cuno, donde existen los sellos de estas organizaciones. Y de estas organizaciones, en la reunión del 22 de junio, vienen representantes de su directorio, Rubén, vienen, participan, se hacen actas, ¿ya? Y ahí se conforman los términos de la convocatoria, en la cual las reglas han cambiado. No es ya la convocatoria con las leyes anteriores que nadie nos supervisaba, que podían decir 200 de esta organización, 200 de la otra. Hoy el estatuto nos exige presencia territorial y por eso en esa convocatoria se diseña para la participación de 5 miembros de sus directorios, pero a la vez de cada departamento vengan de los niveles departamentales, regionales, municipales, tal cual la ley 1096 exige participación territorial, que antes no te exigía la anterior normativa ni te supervisaba el órgano electoral. Cumpliendo con todo ese cuidado y la presencia, después de haber sido convocadas las confederaciones con miembros de su directiva en esa reunión, estuvieron los interculturales, estuvieron las CSUCB y estuvieron también, bueno, tú lo dijiste, el CONAMAC y otras organizaciones, se emite la convocatoria. Todo esto verificó el órgano electoral, porque inmediatamente pasó esto, la Confederación de Interculturales del señor Alavi presenta una impugnación. Y el órgano electoral lo que verificó es si se convocó o no se convocaron, y obviamente con el sello de cargo de su confederación. Si el señor no quiso venir es otra cosa, porque miembros de su directorio estaron. No hay ningún procedimiento que nos diga tienen que coordinar con fulano de tal. Entonces, primero que se hizo el consenso como tal, eso lo verificó el órgano electoral, por eso les rechazó sus impugnaciones. Y segundo, es que no te olvides que posterior a la emisión de la convocatoria del 22 de junio, de manera posterior, existen los congresos de la CSUCB y los congresos de interculturales, en ambos casos con gasificaciones, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el detalle de su legalidad o no, se eligen nuevas directivas, no voy a decir si es legal o no, pero en todo caso, estas confederaciones son posteriores a la emisión de la convocatoria. Pero lo más grave, Rubén, el señor de la CSUCB es militante de UCS. ¿Qué tiene que hacer un militante de la UCS con el MAS? Y la otra señora es militante de Tradepa. ¿Qué tiene que hacer Tradepa con el MAS? Por lo tanto, tampoco, y esos son los dueños del MAS, militantes de la UCS y de Tradepa. ¿A eso te refieres con la consulta? Pues yo te digo que jurídicamente no, y ni siquiera me animo ya a calificarlo políticamente. Para aclararlo, Diego, y no nos pasemos más allá de las consideraciones, quien dijo que no están los dueños del MAS fue el presidente Luis Arce, así que sería un error que me atribuya la consideración. No. Permítame que estoy haciendo un aforismo, ¿no? A tu consideración, sabemos que ha sido así, pero te respondo con el mismo aforismo. Esa es la respuesta. Estos señores no son militantes del MAS, por lo tanto, ¿qué dueños del MAS podrían ser? Y aparte, estos señores, no siendo militantes del MAS, impugnan al órgano electoral. El órgano electoral en este momento hay un recurso de revisión que no ha resuelto y por lo tanto ni siquiera se ha agotado la instancia de quien tiene la facultad constitucional para dirimir estos temas. Por lo tanto, ahora me entiendes con mayor precisión de que esta sala constitucional ni siquiera lo convocó como tercero al órgano electoral al momento de emitir lo que supuestamente ha emitido. Y lo último, las confederaciones, Rubén, han participado. De hecho, el presidium estaba a cargo de la hermana Flor Aguilar, que es miembro de las Bartolinas, la señora Ariana Guzmán, miembro del directorio de la actual Confederación de Mujeres Bartolinas ISA,
es hoy parte de la directiva nacional del MAS y PCP, y así sucesivamente han participado todas las organizaciones sociales, las organizaciones matrices estuvieron al frente. No existe ninguna norma que nos diga que tiene que ser, y aparte sería una contradicción, porque hoy en día la ley 1096 ha cerrado líneas en función de que solo los militantes pueden participar de los actos de las organizaciones políticas, y por lo tanto no hay ninguna norma que nos diga el señor de la UCS o de Tradepa es dueño de su instrumento político, porque hasta eso es un contrasentido lógico, ¿no? Y por lo tanto esa es la respuesta, Rubén. Diego, si bien, digamos, apela usted al principio de preclusión, ¿se puede decir que no hay riesgo con que el Congreso pueda ser descalificado, deslegitimado, o en el caso de la Sala Constitucional pueda determinarse su inconstitucionalidad? El amparo constitucional que conocemos por medios de comunicación y no porque nos hayan notificado con nada, es un panfleto de 11 páginas que no hace ninguna fundamentación de fondo, y por lo tanto, no siendo ni siquiera accionado el Tribunal Supremo Electoral, no siendo accionado los que convocan, solo siendo accionado Evo Morales como sujeto natural, o sea, sin ese amparo debería haber sido observado, debería haber sido rechazado in limine, y aún así hay una sala, yo por eso te decía, impresentable, que admite la acción, que no nos han notificado, pero entendemos eso por los medios de comunicación, y no descartamos, Rubén, que esta sala se anime a hacer alguna barbaridad, porque hemos visto, primero, de que el Tribunal Constitucional ha dicho que ya estos señores han fenecido con sus funciones en febrero, y por lo tanto están a punto de ser nuevamente designados. Me imagino que estos señores están pensando en su continuidad en el cargo, que están respondiendo a otro tipo de presiones. Si se animan a hacer una barbaridad, tendrán que enfrentar los procesos penales que correspondan. Sin embargo, nosotros estamos con la tranquilidad de haber cumplido todas las normas electorales. Si estos señores, al margen del órgano electoral, se pretenden usurpar la competencia de un órgano del Estado y hacer semejante barbaridad, pues también hay las previsiones legales al respecto. Por lo tanto, el MAS ha cumplido con las normas electorales, con una previsión que tenía el Tribunal Supremo Electoral que nos obligaba a convocar y renovar directivas. Nosotros lo hemos hecho. Si ya un ente externo y de manera ilegal saca una otra determinación, como parece que lo van a hacer, lo van a forzar así, y se van a prestar estos vocales a esta situación, porque ya era impresentable que lo admitan. Por supuesto, la previsión es tal que la Dirección Nacional, que ha estado en vigencias hasta este Congreso, y si el Congreso no tiene efectos, se continúa al frente del MAS, porque no existe ninguna acción contra la personería del MAS, y por lo tanto yo creo que se han metido en un lío que no lo pueden entender jurídicamente, y que los vocales demuestran una ignominiosa ignorancia supina de las normas electorales, o quizás peor, las conocen, las ignoran y dolosamente han decidido vulnerarlas. Pero nosotros vamos a estar a la altura jurídica de responder cualquier acción que venga por esta vía. Diego, ayer hemos conocido en una de las resoluciones del Congreso de la OCAEñe el conocimiento de la autoexclusión, es el término que se ha usado para separar a el presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. Y también se ha definido la expulsión de una veintena de personas, entre ellas algunos legisladores, diputados y senadores. ¿Qué argumento jurídico tiene esto? ¿No hay posibilidad de que estos militantes del movimiento al socialismo puedan impugnar ante el Tribunal Supremo Electoral su separación de filas del MAS? Primero, que las resoluciones de las comisiones, Rubén, son decisiones del Congreso. Entiendo que hay ahí por ahí una resolución que dice que se ha conocido de la autoexpulsión al no participar, sí, la autor, etcétera, pero no existe un régimen de expulsión directa, Juan José. Siendo el Congreso Magno, lo que tiene que haber para expulsar a cualquier militante es un proceso que debe estar sometido a un tribunal de disciplina y ética, que aparte cualquiera sea el militante, cualquiera que sea, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a argumentar, etcétera. Entonces, ese proceso no ha habido, y por lo tanto no hay ninguna ejecución, expulsión automática, ¿no? Es la voluntad del Congreso. Si eso prospera, tendrá que hacerse los respectivos procesos, pero tampoco ha instruido eso el Congreso, ¿no?
tampoco ha instruido eso el Congreso. Por lo tanto, no hay, el objetivo fundamental del Congreso era la renovación de las directivas, era la conformación del Tribunal de Disciplina y Ética, y eso es lo que ha procedido, Rubén. O sea, si bien, digamos, el Congreso ha definido la expulsión de estos ciudadanos, no es definitiva, sin antes ser considerado por un tribunal o considerada por procedimientos estatutarios, seguramente. Correcto, Rubén. No existe un debido proceso electoral. El MAS ha sido siempre muy respetuoso de estos canales, incluido al señor Rolando Cuellar, ¿no? Que ha hecho barbaridades contra la directiva del MAS, etcétera. Se le ha hecho un proceso donde se le ha permitido, se le ha notificado en primera instancia, se le ha habilitado la posibilidad de impugnar, no lo ha hecho, y esto se pone en conocimiento del órgano electoral antes de ejecutarse. No se puede tomar una decisión vulnerando el derecho a la defensa, y ese es un tema que el MAS, a partir de la ley 1096 y el estatuto, ha regulado a través de un procedimiento, y en todo caso, si se va a terminar expulsando a alguien, tiene que recorrer ese camino. Así es. Diego, una última pregunta, por favor. Ayer el Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidente Óscar Hassan Teufel, ha instado a las fuerzas políticas a someterse a las leyes y a las reglas en relación a las elecciones primarias. ¿No condice la resolución respecto del candidato único de Evo Morales? ¿Y hay posibilidad de que haya primarias en el MAS también? No, Juan José, hay que hacer, Rubén, una puntualización. El Congreso puede haber dado el apoyo, haber hecho la nominación y demás, pero el Congreso tenía un objetivo, renovar las directivas. Ese era el mandato de la convocatoria, eso ha ocurrido. Lo demás, si el Congreso ha decidido dar el apoyo a un candidato u otro, eso no genera Estado. ¿Por qué? Porque todavía no hay un calendario electoral. Cuando haya un calendario electoral, cuando estemos ante el calendario electoral 2025, la ley dice que tiene que haber primarias. Y eso también lo dice el estatuto, y en ese momento, si Evo Morales o hay otro candidato, enfrentarán las primarias. Ese es un tema rebuscado, y cual no era objetivo del Congreso, el Congreso ha decidido simbólicamente dar ese apoyo, pero solo es eso. Entonces, ¿podría ahí aparecer un candidato en el movimiento al socialismo para participar de las primarias? Nos quedamos con esa última idea, Diego, pero gracias. Por supuesto, Rubén, por supuesto que sí.